Hey, espero estés súper bien. Bienvenido a este nuevo video de Steve Reeve, donde te voy a enseñar a cómo cargar los presets de Unjustice for All que he configurado y me han tomado un tiempo para poderlo configurar. Pero la idea es que ya los tenemos acá y que podemos hacer sonar muy parecido nuestras guitarras al álbum de Metallica, que bien tiene su nombre, Unjustice for All. Entonces, ¡vamos allá! Bueno, como les comentaba, fue algo complejo, fue un trabajo como de 2 noches, perdón, y simplemente era prueba y error. Toque, escuche y configure, y dele, y así, hasta que ya pude, al menos en mi criterio, poder conseguir el sonido de la banda Metallica en su álbum Unjustice for All. Entonces, les dejo un link de descarga para que por favor vayan ya mismo, descarguen y a configurar nuestro Amplitude 5. Si no saben cómo cargar los archivos de Amplitude 5 o los presets, yo aquí les dejo un videito donde te enseño cómo hacerlo, ¿vale? Y antes de que se me olvide, recuerden también que he hecho el video para el preset de Master of Puppets, entonces aquí se los dejo para que lo visiten. ¡Pilas pues! Listo, realmente lo que hay que hacer de más es muy sencillo. Vamos acá a abrir nuestro Amplitude. Vamos a cuadrar unos archivos que llaman Custom IR. Estos archivos lo que hace es como darle un toque más personalizado a nuestro preset y nos ayuda a acercarnos al sonido que queremos. Listo. Bueno, entonces como yo les estaba comentando, simplemente es llegar acá y configurar nuestros presets. Son dos, entonces tenemos que habilitar dos tracks. Aquí ya habilitado el primero, vamos al segundo, le damos aquí Enable, esperamos un momento y ya seleccionamos el segundo. ¿Qué pasa? Dos horas después. Listo, ya lo tenemos habilitado. Yo les dejé allí, como bien dije, los Custom IR, que son estos archivos que tengo acá. Es muy sencillo configurarlo. Vamos por el primero, le damos copiar. En Windows también aplica la misma configuración, no se preocupen. Vamos aquí a documentos, IK Multimedia, Amplitude 5 y nos vamos a Custom IR y le vamos a dar copiar acá, o en su defecto pueden copiar toda la carpeta. Yo les recomiendo que mejor peguen los archivos en la carpeta raíz de Custom IR, ¿vale? Entonces en este caso llegamos acá, yo ya lo tengo, le doy a reemplazar y nos devolvemos para el otro que es el segundo, que se llama AJFA Stereo. Le damos copiar, de nuevo vamos para documentos, IK Multimedia, Amplitude 5, Custom IR. Vuelvo y digo, yo aquí ya lo tengo, entonces simplemente le doy a reemplazar y listo. Ya después volvemos al Amplitude y vamos a hacer lo siguiente. En el primero, en Unjustice for All 1, es muy sencillo. Vamos para que cargue. Bueno, para configurar los Custom IR realmente es algo muy sencillo. Simplemente vamos al primer Unjustice for All, que aquí está ya lo configurado, tanto el preset como el track número 1, y vamos donde dice Custom IR, que es esta cabina de acá. Si no ha aparecido todavía el archivo que nosotros necesitamos, entonces le damos aquí en este más. Vamos a los documentos, IK Multimedia, Amplitude 5, Custom IR y lo localizamos, que en este caso sería AJFA-L. El -L es para el Unjustice for All 1, ¿vale? Para el segundo es el estéreo. Entonces aquí lo vamos a abrir y ya quedó configurado. Vamos al segundo
que en este caso tenemos dos cabinas, y vamos a hacer el mismo procedimiento pero con el que se llama AJFA estéreo, que yo se los dejé allí, tanto el uno como el otro estéreo, vale. Y listo, vamos a proceder entonces a probar nuestra guitarra, a ver qué tal suena esta muchacha. Bueno chicos, yo les doy una recomendación, cuando vayan ya a tocar como tal, yo les recomiendo que en el Unjustice for All 2 bajemos un poco lo que es el bajo. Es una recomendación, si a ustedes les gusta el cómo suena tal cual, lo pueden dejar así. Pero yo, por ejemplo, en este caso los dejo en -9. Ya vuelvo y le digo, es a criterio propio. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal. Suena delicioso, ¿cierto que sí? La verdad me impresiona porque sí se asemeja demasiado el sonido. No sé, pronto ustedes también tengan el mismo concepto. Bueno, chicos, y pues los invito a que se suscriban y comenten, por favor, si les ha gustado. Si ustedes ya lo probaron, también comenten y me cuentan qué tal les pareció, si suena bien y pues si les encantó. Espero su gran like. Bueno, yo sé que ustedes son muy curiosos y yo sé que quieren un preset de su banda favorita, entonces házmelo saber en la caja de comentarios qué banda es la que ustedes quieren que yo suba el preset, o de alguna canción en específico, de algún álbum en específico, que yo con todo el gusto, con mucho amor, le subiré este preset. Espero que se me encuentren muy bien y ya saben, pues se suscriben, campanita y su buen like.